La palabra discípulo. Desde el punto de vista etimológico, la palabra discípulo viene siendo aquella persona que sigue o defiende las ideas de un maestro. Hablando en el contexto cultural del tiempo de Yeshua, más conocido como Jesucristo, en el movimiento rabínico existía una serie de reglas en cuanto a lo que era el estudio de la Torá. Cada rabino, cada maestro de la ley tenía su grupo de estudiantes. Yeshua tenía los suyos, los apóstoles. Pablo de Tarso, por ejemplo, era discípulo de Gamaliel. Ser discípulo significa seguir las enseñanzas de un maestro desde dos ángulos. Uno, lo que enseña, lo que predica con la palabra, pero también además el ejemplo que ese rabino da a través de su forma de vida. Nosotros no podemos solamente seguir lo que un maestro dice, sino que también además tenemos que observar su estilo de vida. Eso es un verdadero maestro. Yeshua nos invita a seguirlo. Yeshua nos invita a imitarlo en su forma de vida. ¿Por qué? Porque está escrito en Mateo capítulo 10, verso 25, bástale al discípulo ser como su maestro y bástale al siervo ser como su señor. La mentalidad abolicionista, característica de los arquetipos contemporáneos del cristianismo, donde hay una enseñanza abolicionista, es decir, todo lo que no se entiende lo dan por abolido. Si un maestro cumple algo para que tú no lo tengas que cumplir, no es un maestro. Y eso es lo que se enseña de Yeshua. Cosas completamente vergonzosas. Hacen quedar a nuestro santo maestro como si nuestro maestro quisiera evitarnos el sufrimiento de cumplir los mandamientos que él cumplió. Yeshua cumplió para que tú no tengas que cumplir. Yeshua hizo esto para que tú no lo tengas que hacer. Es verdaderamente una vergüenza que se enseñe esto desde los altares. La escritura lo dice, Mateo capítulo 10, verso 25, bástale al discípulo ser como su maestro. Esto significa que nosotros tomamos ejemplo de nuestro maestro en su forma de vida y tenemos que acatar los mandamientos y las leyes que él acató. Yeshua no vino a cumplir una ley para evitarte a ti cumplirla. Yeshua vino a cumplirla para librarte de tus pecados y además para enseñarte a caminar de la misma forma que él caminó y como caminó Jesucristo, en perfecta obediencia a la ley de Moisés. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo imito al Mashiach, a Cristo. Pablo nos invita a que lo imitemos a él, porque él imita a nuestro santo maestro, Yeshua. Muchas personas se autoperciben como discípulos de Cristo. Muchas personas se autoperciben como amigos de Cristo o como amigos de Dios. Pero aquí lo verdaderamente importante es si Cristo te considera a ti su discípulo. Lo verdaderamente importante es si Dios te considera su amigo o si Dios te considera tan solo su hijo. Si nosotros buscamos agradar a Dios, debemos tomar el ejemplo de Jesús, de Yeshua HaMashiach, de Cristo. Si tú no eres capaz de seguir el ejemplo de Jesucristo, entonces no debes considerarte su discípulo. ¿Por qué? Porque etimológicamente, bíblicamente, sociológicamente, un discípulo es aquel que sigue las pisadas de su maestro, pero a ti te han enseñado en la iglesia que tú no sigas las pisadas de Jesucristo. ¿Cómo es eso? Sí, es así. No te dejan a ti en tu iglesia imitar a Cristo. Vamos a hacer un ejercicio. Preséntate en tu iglesia y dile a tu pastor: pastor, yo quiero seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Puedo y debo seguir el ejemplo de Jesucristo? El pastor te va a decir: claro que sí, debes hacerlo. Cristo es nuestro ejemplo. Entonces, pastor, yo voy a guardar el día de reposo porque en Lucas capítulo 4, versículo 16 y en Lucas 4:31, Yeshua se congregaba y enseñaba en el Shabbat. Así que yo quiero hacer lo que Cristo hacía. No. Eso no lo debes hacer. Eso no es para la iglesia. Cristo abolió el Shabbat. Cristo ahora es nuestro Shabbat y nosotros no somos Israel. Eso solo es para Israel, así que tú no debes hacerlo. Un momento, pastor. Pero si yo puedo seguir el ejemplo de Jesús y usted me dice que Él es mi ejemplo, pues yo lo quiero hacer. ¿Por qué no me dejas guardar el Shabbat? No. Eso no lo debes hacer. Yo creo que estás escuchando mucho a los judaizantes. También puedes presentarle el siguiente cuestionamiento o la siguiente pregunta. Pastor, ¿Jesucristo es mi ejemplo? ¿Puedo seguir y quiero seguir el ejemplo de Jesús? ¿Me deja?
Sí, hijo, claro, puedes seguirlo. Ok, yo voy a empezar a guardar la dieta bíblica de Levítico capítulo 11, donde nos dice qué debemos comer y qué no podemos comer. Es decir, yo ya no voy a comer más cerdo, no voy a comer más marisco, no voy a comer todo lo que la Biblia dice que no debemos comer. No, 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 hijo. No, no, no. Nosotros los cristianos, nosotros los gentiles podemos comer lo que queramos, porque Cristo santificó todos los alimentos. Podemos comer perro, podemos comer puerco, caballo, todo lo que queramos. Solamente tienes que dar gracias cuando lo vayas a comer y ya. Algo anda mal. Pero pastor, yo quiero seguir el ejemplo de mi maestro y alimentarme bien cuidando el templo. Yo creo que seguir el ejemplo es eso. Significado de la palabra discípulo. Un aprendiz, partidario. El que sigue las enseñanzas de alguien. Un discípulo es uno que sigue a otro, que aprende de otro, que imita su conducta. Ser discípulo no es una cuestión de algún momento, sino un proceso continuo de seguir y parecerse a su maestro. No, 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 hermano, yo creo que estás escuchando mucho a los judaizantes. Te está judaizando. O sea, pastor, que querer seguir el ejemplo de Jesús es judaizarme. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Por otro lado, puedes añadirle también el tema de las fiestas. Pastor, yo quiero seguir a Jesús. Él es mi ejemplo. ¿Lo puedo hacer? Sí, hijo, claro. Jesús es nuestro ejemplo. Yo quiero guardar las fiestas. Yeshua guardó las fiestas. Yo las quiero guardar. Es muy linda las fiestas de Israel en Levítico 23. Son fiestas ordenadas por el Señor. No son tradiciones. Yo las quiero guardar. No, 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 hijo. ¿Qué estás diciendo? Jesús cumplió las fiestas y luego las abolió. Jesús cumplió las fiestas para que tú no las tengas que cumplir. Algo anda mal. Entonces, pastor, si tú me dices a mí que yo tengo a Yeshua como mi máximo ejemplo, pero no me dejas hacer lo que él hizo, entonces Yeshua no es mi ejemplo. Mi ejemplo eres tú, pastor, y lo que tú me digas yo lo tengo que hacer. Y así, amado hermano, no te dejan ser como Jesús. No te dejan hacer las cosas como Jesús porque te están enseñando que antes de que Jesús muriera, él enseñó unas cosas. No solamente con la palabra, sino con su forma de vida, porque eso es un maestro, enseña con palabra y con forma de vida. Pero después de la resurrección de Cristo, Yeshua dijo, lo que enseñé antes de mi muerte ya no vale. Porque antes de mi muerte yo enseñé que se tenía que guardar el Shabbat. ¿Y cómo lo enseñé? Con ejemplo. Y ahora, después de la resurrección de Cristo, resulta que Yeshua les ha dicho a los apóstoles que se congreguen y que el día de reposo es el primer día. Qué contradictorio. Hacen quedar al santo maestro como si fuera tonto. Es decir, Yeshua nos enseñó con su ejemplo antes de su muerte. Nos enseñó con su ejemplo, con palabra y con su ejemplo. Definición o significado de la palabra discípulo. Un aprendiz, partidario, el que sigue la enseñanza de alguien. Un discípulo es uno que sigue a otro, que aprende de otro, que imita su conducta. Ser discípulo no es cuestión de algún momento, sino un proceso continuo de seguir o parecerse a su maestro. Recuerden Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y Yeshua se congregaba en Shabbat, Lucas capítulo 4, verso 16 y Lucas 4:31. Pero luego, después de su resurrección, Yeshua le dice a sus discípulos que ahora el día de reposo es el primer día. Entonces Yeshua se contradice. El Yeshua antes de ir a la cruz se contradice con el Yeshua después de la resurrección, después de la cruz. Hebreos 13:8. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, antes de su muerte y después de su muerte y resurrección, sigue y seguirá siendo absolutamente el mismo. Las contradicciones son tan vergonzosas a veces. En ningún momento Yeshua dijo que el primer día era el día de reposo, ni que el primer día era ahora el nuevo día de reposo de los gentiles. Todas las patrañas cristianas, los inventos cristianos que tienen cegada y velada la mente y el entendimiento de todos los creyentes. Hermano amado, si tú eres discípulo de Yeshua, debes caminar como él caminó. Debes hacer las cosas que él hizo.
Así que tú tienes que decidir a quién estás siguiendo. Si estás siguiendo el ejemplo de tu pastor o estás siguiendo el ejemplo de tu santo maestro Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿A quién estás siguiendo? Porque si tú quieres guardar el Shabbat y se lo dices a tu pastor, lo más seguro es que te va a tocar salir corriendo de tu iglesia. Si tú le dices a tu pastor que quieres guardar la dieta bíblica, lo más seguro es que te va a tocar salir corriendo de tu iglesia. Si tú dices que quieres guardar las fiestas tal y como las guardó Yeshua y como la guardaron los apóstoles, lo más seguro es que vas a tener que marcharte de tu iglesia. Porque en una iglesia que no siguen el ejemplo de Yeshua, sino que siguen las doctrinas que son producto de la deformación de las enseñanzas de Yeshua, en ese lugar tú no vas a poder obedecer a Dios. Hermano amado, esta es una invitación a que abras tus ojos, a que abras tus ojos. Si Yeshua es tu ejemplo, nos dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo decimos que somos cristocéntricos? ¿Que Cristo es el centro de nuestra vida? No, no es el centro de tu vida. Cristo no es el centro de tu vida. El centro de tu vida es tu pastor, porque Él es el que te está diciendo qué debes hacer y qué no debes hacer. La Biblia dice qué debemos hacer y qué hizo Cristo para agradar a Dios. Pero si te enseñan que Cristo vino a cumplir para que tú no tengas que cumplir, entonces Jesús nunca fue tu ejemplo. Pongamos lógica. Es tiempo de usar la razón. Es tiempo de usar el sentido común. Es tiempo de usar la inteligencia. Basta de ese espiritualismo religioso. Basta de las sacudidas absurdas que tienes en tu iglesia. Es hora de que uses la mente, que uses el sentido común, que uses la inteligencia, porque las neuronas también fueron un regalo de Dios. Hermano amado, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Tú decides quién es tu ejemplo. Si tu ejemplo es tu pastor o tu ejemplo es verdaderamente Yeshua. Shalom.